Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. La polarización ha crecido en el mundo y el pensamiento y puntos de vista han tendido a radicalizarse. ¿Ha aumentado la polarización? ¿Han ayudado las redes sociales a que esto pase? ¿Cómo afecta a la democracia el radicalismo? Para este capítulo hablamos con el escritor Juan Esteban Costaín, con la periodista Diana Calderón, con el consultor en comunicación y reputación Víctor Solano, con el periodista Juan Pablo Calvás y con la periodista Laura Ardila. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 110 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Casi siempre que se quiere poner un ejemplo sobre un país próspero, la gente se refiere a Noruega, Dinamarca o Suecia, países escandinavos con un alto índice de calidad de vida. Cada vez que sale una noticia absurda sobre corrupción, alguien hace el chiste de vivir en Suecia y perderse de esto, o una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca. Es un país paradigma de todo lo que busca el humano: salud, educación y paz. De hecho, también se dice que precisamente esa calidad de vida hace que la vida de un ciudadano sueco sea aburrida porque falta la emoción que trae la zozobra de vivir en un país del tercer mundo. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer decía que la vida humana es una tensión constante entre la tensión y el aburrimiento. Entonces, cuando tenemos todos los problemas resueltos, nace el aburrimiento. Es curioso porque precisamente los suecos tienen un término que me recuerda esta situación, lagom. Aunque la palabra traduce literalmente justo, va más allá y es todo un estilo de vida, como el de muchos escandinavos. Se dice que la palabra deriva de la etimología popular de una frase utilizada en la época vikinga, lagen om, lo que significa alrededor del grupo, y que supuestamente se utilizaba para describir la cantidad de hidromiel o sopa que uno debe beber al pasar el cuenco en el grupo. En ese momento de comunidad se esperaba que tomara lo justo, lo necesario para saciarse y para que alcanzara para los demás. Con el tiempo, este laget om se comprimió hasta quedar en lagom. Lola Akinmade Aketström es una fotógrafa y escritora sueca de origen nigeriano, autora del libro Lagom, el secreto sueco de la buena vida. Y en él explica que ese concepto se refiere a un estilo de vida moderado que crea un equilibrio entre los diferentes aspectos de la vida, la familia, el trabajo, el placer, los negocios, etc., con el que los suecos han logrado un estilo de vida que busca la felicidad. Por ejemplo, en el hogar el lagom se trata de no tener muebles u objetos innecesarios, sino los justos para crear un ambiente acogedor. En lo laboral, se trata de la búsqueda de un acuerdo para evitar los enfrentamientos en la oficina. En la alimentación, se busca que sea un hábito saludable, pero al mismo tiempo sostenible y que genere placer. Y claro, como era de esperarse, en la política se trata de consensos. Lo contrario al lagom serían los excesos, los extremos. En una casa repleta de adornos y objetos o una casa que solo tiene una cama e inodoro, una dieta llena de comestibles procesados o una dieta que solo incluye verduras, o un pensamiento político que solo entiende de privatización, liberación total de los mercados o de estatización y regulación total del mercado. En esta última parece sumirse el mundo, y no voy a decir que últimamente, porque la polarización no es nada nuevo. Basta con mencionar la Guerra Fría, solo uno de los eventos políticos de las últimas décadas, para darse cuenta de que esa binariedad política es casi una tradición. En Colombia especialmente, parece que desde nuestros inicios hemos estado divididos en dos bandos: centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores, el sí contra el no, en fin. Y varias décadas más adelante, el país se vio inundado de una ola de violencia política que terminó por erradicar a todo un partido político, pero además llevó a que líderes de todos los partidos fueran asesinados por su forma de pensar. ¿Está la historia de Colombia marcada por la polarización? Le hice la pregunta al historiador y escritor Juan Esteban Costaín, y esto me contó.
En el mundo se está hablando de la polarización a la luz sobre todo de la crisis de la democracia representativa y liberal y la amenaza de los radicalismos que están apareciendo y despuntando en muchas partes, en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en fin. Colombia no es la excepción y cuando pensamos en nuestra historia, sí hay una tradición del sectarismo que viene desde el siglo XIX, casi desde la fundación misma de la República, con eso que Aníbal Galindo llamaba la religión de partido. Un mal, una maldición de la que de alguna manera nos libramos en un experimento en la segunda mitad del siglo XX que fue el Frente Nacional, muy criticado, muy cuestionado por su carácter excluyente, oligárquico, pero allí nos curamos un poco de esa tradición perversa que ha vuelto gracias al caudillismo y gracias a este mesianismo que está cundiendo y que hace que tanta gente de manera alienada y enajenada pues esté instalada en una posición que no admite matices. Pero antes de seguir es necesario entender de qué hablamos cuando hablamos de polarización, porque no se trata de que haya dos o más bandos que tienen pensamientos diferentes o incluso diametralmente opuestos. Eso es apenas necesario para que exista una democracia. La polarización, según la define el politólogo James Campbell, es más bien un proceso en el que las opiniones públicas o las posiciones de los partidos políticos se desplazan hacia los extremos del espectro político, provocando una menor coincidencia o acuerdo. Es un distanciamiento ideológico que deja cada vez menos espacios para el consenso. Liliana Mason, profesora de la Universidad Johns Hopkins, amplía el concepto y dice que la polarización se refiere no solo a la diferencia en ideologías, sino a la identidad social vinculada a la política, donde las personas se alinean no solo con ideas, sino con grupos, y la pertenencia a esos grupos intensifica las diferencias con otros. Otro punto importante que destaca Mason es que la polarización en la actualidad está más relacionada con la identidad partidaria y social que con las diferencias ideológicas en sí mismas. Para los docentes Joan Esteban y Debra Rey, autores de una investigación sobre la medición de la polarización, es necesario distinguir entre dos fenómenos que tienen lugar cuando las sociedades se fragmentan en grupos: la identificación y la alienación. En la medida en que las personas más se identifican con un grupo determinado y más características comparten, más fuerte es su sentido de identificación con ese grupo. Al mismo tiempo, cuanto más se identifican con un grupo, más fuerte es el sentido de distancia con respecto a los otros, que no comparten características específicas, entendido como alienación. Ahora sí, ¿es la polarización un fenómeno al alza? Pues todo apunta a que sí. De acuerdo con el proyecto Variety of Democracy, la creciente polarización política es una tendencia global, pero América Latina y el Caribe es la región en la que ha aumentado más en los últimos 20 años. Según datos recopilados en la investigación, a principios de la década de 2000, Latinoamérica tenía una puntuación muy por debajo del promedio mundial y era la segunda región menos polarizada del mundo. Sin embargo, a partir de 2015, la polarización comenzó a crecer más rápido que el promedio mundial, superándolo alrededor de 2017. Hoy, la región es una de las más polarizadas del mundo, junto con Europa del Este y Asia Central. De acuerdo con el reporte de la democracia hecho por el Instituto Videm de la Universidad de Gotemburgo, en los últimos 5 años el fenómeno de la polarización ha crecido hasta un 40% en el mundo. Otro hallazgo del reporte es que el respeto por los contraargumentos y aspectos asociados del componente deliberativo de la democracia empeoraron en más de 32 países. La polarización está empeorando en 32 países, un gran cambio con respecto al 2011, cuando en esta lista solo había 5 países. Y finalmente encontraron que la polarización alcanzó niveles globales sin precedentes en 2021, cuando los líderes de 40 países contribuyeron a un aumento considerable de la polarización tóxica durante la última década.
En cambio, la polarización disminuyó en solo 6 países. En los niveles actuales, la polarización y la autocratización forman un círculo vicioso que se refuerza mutuamente. Y como país, la cuestión no mejora. Según el barómetro de Edelman Trust 2023, junto a Argentina, los Estados Unidos, España, Suecia y Sudáfrica, Colombia es uno de los 6 estados que Edelman ubica en la franja de altamente polarizados. El ingreso a este grupo nos lo ganamos porque un porcentaje alto de los encuestados por la consultora siente que hay grandes divisiones que son difíciles de superar. Detrás de Argentina, somos el segundo país en el que los encuestados sienten una mayor división interna. Aunque los resultados a la pregunta sobre la dificultad de superar esa división no son tan negativos. En otras preguntas que se hicieron en la encuesta, solo el 33% le ayudaría a alguien que no estuviera de acuerdo con su punto de vista, el 17% estaría dispuesto a vivir en el mismo vecindario con ellos y el 20% estaría dispuesto a tenerlo como compañero de trabajo. La división es tremenda y preocupante. Esto se puede ver a diario en espacios donde la deliberación de ideas, lo que es normal, es elevada a puntos grotescos de estigmatización y los adversarios políticos son llamados guerrilleros, paramilitares, oligarcas, sicarios, en fin. Busca al periodista Juan Pablo Calvás para preguntarle qué nos ha llevado a este panorama en el que la polarización en el mundo y en Colombia ha aumentado. Escuchemos su respuesta. La falta de soluciones que desde la política se ha logrado ofrecer a los problemas de las mayorías y de paso esa cada vez más poderosa capacidad que tienen las redes sociales para dividir el mundo en bandos, el país en bandos, la ciudad en bandos, termina haciendo que la polarización sea cada vez más y más evidente en la sociedad. Hay un elemento que resulta clave y es la frustración. La frustración hace que unos y otros terminen decantándose por los extremos, porque a veces los ven como lo no explorado o como la solución a aquello que se espera algún día poder resolver, como la pobreza, como la crisis de la vivienda, como la inseguridad o como el problema migratorio. Aunque la polarización no es un fenómeno nuevo o reciente, hay varios factores por los que ha aumentado tanto. En parte, como lo explica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los procesos de identificación y alienación cada vez tienen mucho más que ver con la forma en que consumimos información. La sobreinformación en la que vivimos inmersos tiene mucho que ver con esto. Todo el día estamos expuestos a noticias, publicaciones en redes y comentarios coyunturales que nos bombardean de ideas y opiniones de afán. De acuerdo con el estudio Inundación de información en las plataformas y sus implicaciones, en las últimas décadas se ha producido una explosión de fuentes de noticias e información, así como una mayor polarización política, y sus coautores han elaborado un modelo que demuestra que ante una avalancha de información, un individuo tiende a absorber material que refuerza sus creencias existentes, o sea, existe una relación entre ambas tendencias. Este estudio analiza cómo las personas eligen y consumen información cuando tienen muchas publicaciones para escoger sobre un hecho en el mundo. Como no pueden leer todas las publicaciones, solo seleccionan una. El estudio muestra que cuando hay muchas opciones y no está claro qué tan precisas son, pueden ocurrir cosas negativas como aprender más despacio y aumentar la polarización. Esto pasa porque las personas tienden a elegir la información que confirma lo que ya creen en lugar de buscar la que sea más precisa. Además, al haber más opciones, se hace más difícil elegir bien, lo que complica aún más el aprendizaje. El estudio también explica que, aunque la sociedad no esté dividida al principio, esta tendencia a seleccionar publicaciones que coinciden con las creencias propias puede llevar a que la gente se polarice más con el tiempo. En lugar de aprender de diferentes puntos de vista, las personas se aferran a sus ideas, lo que termina creando más divisiones. En este sentido, el Internet y las redes sociales han jugado un papel determinante. Piense por un momento en su consumo de televisión. Imagínese que lo prende y toda la programación es exactamente de su agrado. Las noticias confirman exactamente lo que usted sospechaba, las películas son justo sus favoritas y los demás programas ratifican sus pensamientos y sus sesgos.
Así trabajan los algoritmos de las redes sociales, que utilizan cámaras de eco o burbujas de filtro para decidir qué tipo de información se muestra en función del historial de búsqueda y las redes del usuario. En lo que respecta a las ideas políticas, este algoritmo promueve la creación de burbujas ideológicas que tienden a confirmar creencias políticas preconcebidas. Entonces, si usted cree en un mercado completamente libre y sin regularización, lo más seguro es que todos los contenidos que le aparezcan en TikTok o Instagram sean sobre este tema. Como resultado, se produce un debilitamiento de la deliberación política, ya que las personas apenas se exponen a opiniones opuestas y que contrasten con su punto de vista. En este caso, usted va a creer que todo el mundo piensa como usted y que está en lo correcto. Y como es usual ya, las redes sociales han tenido el papel fundamental en el crecimiento de la polarización en el mundo. De acuerdo con el proyecto The Hidden Drug, la droga oculta, hoy en día 1 de cada 4 personas está expuesta a la polarización extrema y se espera que para el año 2040 esta proporción llegue a 2 de cada 4. El estudio demuestra que algunos asuntos refuerzan el fenómeno. Esto podemos verlo todos los días en las redes sociales, en especial en Colombia, en donde miles de cuentas usan la violencia verbal para referirse a quienes piensan diferente. Y aunque pensemos que esta es una actitud exclusiva de cuentas anónimas, incluso nuestros políticos han caído en la descalificación gratuita contra quienes piensan diferente a ellos. Y salen un poco de locas el día de las feministas, locas, además feas, horrorosas, en pelota, horribles. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. La polarización en redes sociales puede escalar muy rápidamente a la vida real y si ya es una amenaza para la democracia, su crecimiento puede ayudar a que la situación empeore. El problema es que las grandes compañías tecnológicas se benefician de esto. Según el estudio de Antoine Marie, investigador postdoctoral en la Escuela Normal Superior de París, las redes sociales permiten que el contenido se difunda fielmente a millones de personas de manera instantánea y, debido a esto, hacen posible desinformar o polarizar a millones de personas a un costo muy bajo. Esto es así tanto si la información falsa o tóxica se crea intencionalmente para generar clics, como si es el efecto secundario no deseado de los sesgos políticos de un grupo político determinado. Pero incluso cuando estas publicaciones representan una proporción relativamente pequeña de la producción de los contenidos en redes, las publicaciones hostiles y polarizadoras tienden a ser promovidas por algoritmos programados para promover contenidos capaces de atraer la atención y desencadenar respuestas, de las cuales los mensajes políticos divisivos son una parte importante. Viendo todo esto me pregunto, ¿es posible controlar los mensajes de odio y desinformación en redes sociales? Esto me dijo Víctor Solano, consultor en comunicación y reputación. Pensar en que se pueden controlar los mensajes, los contenidos de desinformación en redes sociales resulta un poco ingenuo, un poco inocente. Lo que sí puede hacer una organización como un partido político, un movimiento o una campaña es monitorear lo que está apareciendo para tener elementos de juicio con los cuales se pueda evaluar y tomar decisiones con respecto a una posible respuesta, a una acción que pueda contener los efectos de la desinformación. En el caso de nosotros, las personas, los usuarios finales, tenemos la responsabilidad de que cuanto contenido encontremos que parezca sospechoso, pues abstenernos de compartirlo de manera inmediata y más bien preguntarle al remitente de dónde sacó esa información, si tuvo la oportunidad de verificarla, si encontró ese mismo titular en algún medio de comunicación tradicional que pudiese validar eso que estamos consumiendo. El mayor daño que hace la desinformación es cuando nosotros no hacemos nada por verificarlo. La clave en esta transición hacia contenidos buenos es la verificación. Quizás hasta ahí parezca que se trata de un mero problema virtual o político, pero ¿cuál es el verdadero peligro de la polarización? La respuesta más rápida es que se trata de una amenaza para la democracia.
De acuerdo con el estudio de VDEM que cité al principio de este capítulo, los niveles altos de polarización contribuyen a las victorias electorales de líderes antipluralistas y al empoderamiento de sus agendas autocráticas. Como reza el viejo adagio, divide y vencerás. Los públicos polarizados tienen más probabilidades de demonizar a sus oponentes políticos y desconfiar de la información procedente de diversas fuentes. De hecho, no es casualidad que el nivel de democracia del que disfruta el ciudadano medio del mundo en 2021 descendió a los niveles de 1989. La definición de un enemigo común, de la división del nosotros contra el resto, del conmigo o contra mí, ha sido un caldo de cultivo clásico para crear autocracias. En Europa, muchos partidos radicales de derecha han vuelto al poder después de décadas. En Estados Unidos, la división entre republicanos y demócratas es más grande que nunca. Y de Latinoamérica ni hablemos, porque pareciera que los casos de populistas al poder de derecha y de izquierda nunca han escaseado. Sí, son zurdos de mierda. Acá hay libertad de expresión. ¿Sabes cuál? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda que no Todos lo los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O se está con Venezuela o se está con el imperio yanqui. No es momento de doble postura, de doble banda, de hipocresía. De hecho, la autocracia electoral sigue siendo el tipo de régimen más común y alberga el 44% de la población mundial, o 3.400 millones de personas. Episodios como el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump el 6 de enero de 2023, o como el casi similar cuando también en enero de 2023 en Brasil, seguidores de Jair Bolsonaro invadieron los edificios del Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal de ese país, son solo algunas muestras de cómo la polarización se ha convertido en una amenaza para las instituciones. De acuerdo con el Centro de Pensamiento Carnegie para la Paz Internacional, la polarización severa daña todas las instituciones esenciales para la democracia, socava sistemáticamente la independencia del Poder Judicial, ya que los políticos atacan a los tribunales por parciales o los llenan de partidarios leales, reduce la legislatura a un estancamiento o una función de aprobación automática. Y en los sistemas presidenciales, con frecuencia, conduce al abuso de los poderes ejecutivos y promueve la visión tóxica de que el presidente representa solo a sus partidarios en lugar de al país en su conjunto. Y como si todo eso no fuera suficientemente grave, la polarización también puede erosionar las relaciones familiares y personales. Turquía es un ejemplo particularmente estremecedor. Casi 8 de cada 10 personas no querrían que su hija se casara con alguien que vota por el partido que más les desagrada. Y casi 3/4 partes ni siquiera querrían hacer negocios con esa persona. Los conflictos partidistas también afectan gravemente a la sociedad civil y a menudo conducen a la estigmatización de activistas y defensores de los derechos humanos. Y más grave todavía es que las divisiones pueden contribuir a un aumento de los crímenes de odio y la violencia política. India, Polonia, Estados Unidos, por ejemplo, han experimentado aumentos de este tipo en los últimos años. No puedo evitar angustiarme. ¿Hay vuelta atrás de este proceso de polarización política en el que estamos? Le compartí esta inquietud a la periodista Laura Ardila. Escuchemos lo que me respondió. Bueno, yo creo que esta percepción de que el mundo se divide en dos visiones opuestas, que casi siempre están como a un paso de la violencia física, que se mueven en medio de mucha violencia digital, tiene demasiados promotores y demasiados beneficiarios como para pensar que se va a acabar en el corto plazo. Recordemos además que el gobierno Petro está a punto de entrar casi en su recta final. Colombia es un país que siempre está en modo elecciones, así que 2025 va a ser un año muy clave. Va a ser un año preelectoral en el que justamente el proyecto del actual presidente se va a jugar ya y sí el todo por el todo en su deseo de permanencia, y sus contradictores pues le van a apostar a lo contrario, por supuesto. Dado que el espacio más común de la polarización es justamente el electoral, yo creo que lo que vamos a ver es una ebullición de la polarización, líderes políticos cada vez más radicalizados en sus posiciones sin matices, unos medios de comunicación
son más atacados y al tiempo, en algunos casos, más dispuestos a asumir posturas editorializantes para no quedar en la intrascendencia, y un debate en redes sociales cada vez más precario, más virulento. Para no ser del todo pesimista, diría que tener este panorama claro lo que hace es ratificarnos la necesidad de que desde los medios se puedan proponer reflexiones que complejicen el debate y lo enriquezcan un poco. Basta con ver un partido de la Selección Colombia para ver que ni siquiera el fútbol nos ha unido como colombianos. Hace unos meses sucedió un episodio que solo empeoró después. Durante un partido de la Selección Colombia, asistentes al estadio comenzaron a arengar "fuera Petro". En el estadio se encontraba la primera dama Verónica Alcocer junto a su hija Antonella. La menor de edad tuvo que salir del estadio, pero el acoso a la hija del presidente siguió al punto en que tuvo que abandonar el país. Del otro lado, el presidente respondió señalando de asesinos a quienes hacían estos cánticos en su contra. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan "fuera Petro". Posteriormente, el Consejo de Estado le ordenó al presidente retractarse. ¿Qué podemos hacer para reducir la polarización en Colombia? Le trasladé la pregunta a la periodista Diana Calderón y esto me dijo. No creo que la polarización en una sociedad sea negativa per se, a menos que esté teniendo efectos en la confianza ciudadana hacia las instituciones. Por el contrario, creo que genera una mayor posibilidad para el pensamiento diverso. Y sin embargo, si se vuelve un escenario de confrontación, impidiendo consensos sobre los mínimos para la convivencia, pensaría que se requiere trabajar fundamentalmente en áreas de educación, en fomentar espacios de debate y argumentación donde las partes se comprometan a reconocer al otro como un interlocutor valioso y a pensar en herramientas para moderar de alguna manera la comunicación vía redes sociales. Creo también que el ejemplo parte de quienes ostentan las posiciones de liderazgo. La diferencia es normal y necesaria en una democracia. Sin embargo, el espacio de debate no debe reducirse, por el contrario, debería servir para encontrar puntos en común y construir sobre ellos. Señalar al adversario, estigmatizarlo y profundizar la división es lo que menos necesita el país. No se espera que haya unanimismo, porque eso también es contrario a una democracia. Quizás la paz mundial sea una utopía, pero mantener un equilibrio, un lagón político, debería ser el primer paso en la búsqueda de la paz que tanto nos ha costado. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 110 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.